Buenas, si me ven mirando aquí más de lo que los miro a ustedes, es porque este es el guión más largo que he escrito, y es casaca que me lo voy a memorizar todo. Valle Verde es una serie de horror dentro de YouTube creada por Alluvium, un creador argentino, qué hombre más hermoso. En esta serie se nos cuenta la historia de un juego de PlayStation que nunca llegó a ver la luz del sol por complicaciones más peligrosas de lo normal. A día de hoy estos videos sirven como el único registro de este videojuego perdido, cintas las cuales fueron grabadas en 1997 para recopilar información acerca de las fallas dentro del juego. Eventualmente las cintas fueron encontradas por Alluvium en un parque enterrados cerca de una estatua de una virgen, dentro de una caja envuelta en hilos de colores rojo y azul. Finalmente, después de 2 años que salió esta serie, hemos encontrado algunas respuestas, no todas, pero sí algunas. Desde el último video que hice de Valle Verde han habido 3 publicaciones importantes, una playlist de música llamada la colección 5 estrellas, el tercer episodio de la serie, pero más importantemente el memorándum de Robert Saetern en forma de video. Me he tardado tanto en sacar este video que incluso ya salió otro video que es un teaser para el capítulo 4, pero no vamos a hablar de eso en el video de hoy. Exploraremos en este video todos los acontecimientos de Valle Verde desde su principio hasta su actualidad, con la ayuda de mi compañera el día de hoy. ¿Y? ¿Dónde? El güey. Esperen un segundito, perdonen la interrupción. Hola, soy Cherry, del canal Project Cherry, la segunda colaboradora de este grandioso video que originalmente fue planeado por Taka, pero que de alguna forma u otra terminé colaborando, corrigiendo, analizando, comentando y teorizando en un doc de 108 páginas. Anyways, espero que disfruten de este video, que agarren algo de comer porque este video va a ser algo largo. No interrumpo más y dejemos a Taka hablar. No planeo que este video sea uno que contenga todas las respuestas, pero sí espero darle una estructura comprensible a la serie para que así podamos entender todos y cada uno de sus misterios. Esta investigación la hemos llevado a cabo desde hace meses, estudiando fotograma por fotograma, secciones específicas en los videos para intentar dejar la historia de la forma más clara posible para la audiencia. Obviamente, antes de empezar a revelar sus secretos, siempre hay que mandar a aquellos que aún no han visto la serie al canal de Alluvium. Valle Verde es una increíble serie creada por un increíble creador que está poniendo su alma en este proyecto y se merece más reconocimiento. Los invito a ver la serie antes de escuchar este análisis para que puedan experimentar la historia por ustedes mismos. He dejado el link en la descripción para que simplemente le den clic y no se preocupen, para cuando terminen la serie, el video seguirá aquí. Empezaré dándoles un resumen de los temas que llegaremos a tratar en este video. Valle Verde es una serie que está siendo producida por Alluvium aquí en YouTube. Actualmente, al momento de la grabación, contiene 3 episodios de cintas grabadas por Pablo L. Gutiérrez y Robert Saetern. Estos originalmente fueron designados con la tarea de reportar errores del juego Valle Verde, pero mientras más se adentran en su código, encuentran simbología masónica, satánica y menciones de niños perdidos, supuestamente consumidos por la máquina que usaban para jugar el juego, el TH Brain desarrollado por SIS. Actualmente llevo 96 páginas de documentos detallando todos los eventos de la historia de manera cronológica para poder explicárselas de la manera más clara. Y nuestra historia empieza con el memorándum de Robert Saetern. Valle Verde no empieza con ninguna de las 3 cintas principales disponibles en el canal de Alluvium. La verdadera historia de Valle Verde empieza años atrás en 1991. Los sucesos que voy a detallar originalmente fueron publicados como un documento llamado el memorándum de Robert Saetern, pero actualmente fue publicado en el canal de Alluvium en forma de video. Robert Saetern nos cuenta cómo de 1991 a 1993, un investigador llamado el señor Kunimochi lideró una investigación llamada el análisis de ondas cerebrales y actividad sináptica ELECA. No se preocupen si no entienden el nombre, yo tampoco, solo sepan que así se llama. Investigación la cual fue un éxito y fue expandida en 1994 con una segunda investigación acerca de la decodificación y preservación de lenguajes sinópticos mentales. Muchos nombres que no entendemos, ustedes sepan de que el tipo investigaba acerca de cerebros. Sinceramente a día de hoy no entiendo. Lo puse en el guión. Sinceramente a día de hoy no entiendo muy bien qué rayos investigaron específicamente estas investigaciones, pero lo único que tenemos que saber es que son investigaciones que tienen que ver con el cerebro, con la lectura de las ondas neuronales dentro del cerebro. Eventualmente en su investigación el señor Kunimochi se quedó sin fondos, así que se vio obligado a buscar patrocinadores para su investigación. Es necesario notar que aunque el señor Kunimochi trató de pedir subsidio con el gobierno, este no se le fue otorgado ya que desconfiaban en el razonamiento del señor Kunimochi. Al necesitar fondos para su investigación, no
no tuvo más opción que pedirle no tuvo más opción que pedirle ayuda a un amigo suyo para buscar patrocinadores. Kunimochi contactó a un colega suyo llamado Hanzo Nakamura, alguien que tenía contactos con personas dispuestas a apoyar el estudio del señor Kunimochi. De esta forma, Hanzo logró poner a Kunimochi en contacto con un tal Georgi D. Kostov. Georgi tenía una fascinación preocupante con la investigación de Kunimochi. Él hasta sugirió al hijo de una pareja que él conocía para que participara en experimentos y así avanzar la investigación. El nombre de este muchacho era Jansun Kvaratskhelia. Gracias al patrocinio de Georgi, el señor Kunimochi pudo contratar a 20 pacientes, entre estos Jansun Kvaratskhelia y Kazuya Nakamura. Estos participantes estaban conectados a una máquina que era capaz de leer, modificar y guardar la información neural de los pacientes en una base de datos extensa. Un proceso largo, lento y costoso. Tan lento y costoso fue este proceso que para el siguiente año 1995 los fondos se estaban acabando y la investigación apenas iba avanzando. Una vez más, Kunimochi le pidió ayuda a Nakamura, quien lo puso en contacto con Isao Iwasaki. Este era el director ejecutivo de Onyxware, una compañía que desarrollaba juegos para PlayStation. Isao esperaba tener una entrada competitiva en el mercado de los videojuegos con la ayuda de la investigación del señor Kunimochi. El juego que Onyxware estaba a punto de lanzar se llamaba Green Valley, o como nosotros llegaremos a conocerlo, Valle Verde. Al ver que la investigación del señor Kunimochi le permitiría profundizar las sensaciones del jugador, este se vio atraído por la tecnología desarrollada y le pidió al señor Kunimochi que la implementara en Valle Verde. Debido a esto, Kunimochi se alió con Ken Kutaragi, un ingeniero de PlayStation, para crear un adaptador capaz de utilizar la investigación de DPLSM. Es así como juntos crearon el TH Brain. Esta es una máquina de procesamiento neural capaz de crear escenarios 3D y rompecabezas complejos gracias a su extensiva base de datos. El juego mismo era capaz de crear sus propios niveles gracias a la base de datos del TH Brain. Esta base de datos proviene de los datos recolectados de la investigación de los 20 pacientes de DPMSL. Ni siquiera sé si estoy diciendo la abreviación correcta de la investigación de las neuronas y sus patrones neurales. El experimento básicamente consistía en agarrar a 20 personas, conectarlas en una computadora, creo que las ponían a dormir y leían los patrones neurales de ellos para que la computadora aprendiera de lo que las personas estaban pensando. Ya que el proceso incluía conectar el cerebro de una persona con una máquina, si esa tecnología era implementada en un juego, la persona sería capaz de experimentar el juego de una forma más vívida. No solo estaría jugando una historia, él sentiría lo que el personaje está sintiendo. Podría sentir el calor del sol, la brisa que recorre la playa. Y, con los datos que fueron recopilados de los patrones neurales de los pacientes, la máquina aprende a crear sus propios niveles, sus propios rompecabezas, sus propios juegos, haciendo de que Valle Verde, con la tecnología del TH Brain, sea el juego más realista del mundo con contenido infinito. Al ver que el TH Brain podría atraer más inversores desarrolladores de videojuegos, el señor Kunimochi mandó copias a varios desarrolladores con la esperanza de que estos se volvieran futuros inversores. Pero cuando llegó el día en el cual le iban a presentar el TH Brain a Isao Iwasaki, este no se vio convencido con los resultados de la máquina. A lo que probablemente se refiere el memorándum con esto es que cuando Iwasaki vio cómo el TH Brain funcionaba para crear rompecabezas o niveles, la generación de estos era inferior a lo que él esperaba, y por ende no se vio satisfecho con el producto que desarrolló Kunimochi. La solución para esto fue darle más tiempo al TH Brain para que este pudiera expandir su base de datos con más investigación neural, pero como mencioné previamente, este proceso es largo y lento. Debido a esto, Isao empezó a presionar a Kunimochi para contratar más pacientes y expandir la base de datos del TH Brain, pero después de 5 meses de estudio seguía descontento con los resultados. Isao ya no era capaz de darle más tiempo a Kunimochi. Bajo toda esta presión, viendo que su patrocinador principal iba a dejar de apoyar la investigación que tanto le importa al señor Kunimochi, este decidió probar con otro ángulo de estudio, uno más rápido pero al mismo tiempo más arriesgado. La manera en la cual el TH Brain funcionaba antes de siquiera ser llamado el TH Brain, era de que varias personas, unas 20, estaban conectadas a la máquina y sus ondas cerebrales eran analizadas. Como la conexión era superficial, incluso con 20 pacientes, este proceso era tardado. Es por esto que él decidió intentar una conexión más directa con los pacientes. En un movimiento más peligroso, los pacientes ahora tendrán una incisión en su frente que les permitirá tener una conexión más profunda con el TH Brain. Al mismo tiempo recibieron un químico que altera su percepción del tiempo. La manera en la que esta nueva forma de recolección de datos funcionaba es conectando el cerebro directamente a la máquina, poniendo la velocidad de la máquina a su máximo procesamiento, probablemente a 1000% más rápido de lo que el cerebro humano puede procesar, y con el químico en el cerebro de los pacientes, ellos experimentan la realidad 1000% veces más lento, siendo capaces de recopilar más información en sesiones más cortas que con varios
pacientes en sesiones extendidas. De esta forma, la máquina ya no estaría restringida por un límite de tiempo. Ahora, en una sesión de 8 horas, eras capaz de registrar un año entero de información. Pero como este método era más intrusivo, es natural que menos personas quisieran verse involucradas por los riesgos. Jansun Kvaratskhelia y Kazuya Murakami de la investigación previa decidieron quedarse, ya que el beneficio económico era mayor al riesgo de sus cuerpos. Al mismo tiempo, la investigación buscó pacientes internacionalmente, eventualmente contactando con Oliver O'Reilly de Irlanda, Matías Crespo de Argentina y Chloé Dieulafoy de Francia. Estos pacientes participaron en múltiples sesiones de 8 horas conectados a la máquina, con la percepción del tiempo alterada y con el TH Brain analizándolos a su máxima capacidad. Lo que sucedía con estos pacientes durante sus sesiones era de que ellos soñaban que estaban dentro de Valle Verde, mientras el PlayStation estaba encendido. Lo que para nosotros son píxeles, para ellos eran sensaciones y experiencias verdaderas que el TH Brain podía analizar, expandir su base de datos y cumplir las expectativas de los patrocinadores. Las primeras 2 sesiones fueron un éxito total, pero la tercera sesión fue donde empezaron los problemas. Al empezar la tercera sesión, 2 horas y 16 minutos después de empezar, Jansun Kvaratskhelia murió de una arritmia cardíaca. Se cree que esta fue causada por el líquido usado para alterar la percepción del tiempo de los pacientes. Aunque en previas sesiones el líquido no mostró ningún efecto en él, es de notar que este rasgo ya era parte de su familia, ya que su madre también sufre de esta misma condición. Al mismo tiempo se reveló que todos los restantes 4 pacientes sufren de alguna clase de enfermedad. Chloe, por ejemplo, tiene cáncer pulmonar, Kazuya tiene malformaciones por radiación y Matías es sordo-mudo. Aunque se intentó desconectar a Jansun mientras estaba sufriendo su arritmia cardíaca, esto suponía un riesgo no solo para él, sino para los demás debido a la intrusividad de la conexión con sus cerebros. Tenían un cable conectados a su cerebro, no a la frente, había un hoyo en su frente y el cable estaba en su cerebro. Como la máquina detectó riesgo al desconectar a Jansun, se negó a liberarlo sin que las condiciones de Jansun fueran estables. Recordemos que Jansun se estaba muriendo. Como la máquina no soltó a Jansun, usar un desfibrilador con su cuerpo fue imposible, ya que la corriente podía afectar a los demás pacientes. Y aún así, después de ser proclamado muerto, el cerebro de Jansun siguió emitiendo señales por más de 9 minutos. En estos momentos se grabó una actividad cerebral extensa, a lo cual el señor Kunimochi cree entender por qué esto había sucedido. Es en este punto que Georgi D. Kostov se vuelve relevante a la historia de nuevo, ya que después de la muerte de Jansun, Kunimochi revela que Georgi D. Kostov se veía tan interesado en su investigación, ya que quería que grabara la información del cerebro de una persona después de la muerte, para poder finalmente saber qué hay más allá. Es por esto mismo que todos los pacientes actualmente conectados al TH Brain tienen una enfermedad terminal. Para Kunimochi, aunque no le encantaba la idea de matar a alguien y grabar sus datos, si la persona accidentalmente moría durante la investigación, eso sería un tema completamente diferente. Y por eso, Kunimochi implementó un protocolo para que, si un paciente muere mientras usa el TH Brain, la máquina alargaría el uso del cerebro de la persona incluso más allá de su muerte. Lo raro es que según Kunimochi, este protocolo no estaba activado cuando Jansun murió. Así que esos 9 minutos grabados por el TH Brain no tienen nada que ver con la extensión de su actividad cerebral, sino que naturalmente su cerebro sigue desprendiendo información por 9 minutos. Desde ese día, los 4 pacientes han estado conectados al TH Brain, el cual sigue recolectando datos de sus pacientes cada vez que el PlayStation es encendido. Para este punto, agentes del gobierno estadounidense tuvieron que involucrarse, llegando primero el investigador Robert Saiter. Su propósito era encontrar una forma de desconectar a los pacientes, pero por alguna razón, este requiere ayuda de un agente que pudiera hablar español, inglés y japonés. El propósito de este nuevo agente sería el de comunicarse con Robert en inglés, con los científicos del Instituto Shizuoka en japonés y para ayudar a los pacientes atrapados en Valle Verde, un juego que por alguna razón solo puede ser jugado en español. De esta forma se unió a la investigación Pablo L. Gutiérrez. El TH Brain entonces fue modificado para que ya no fuera tan óptimo como antes. Ahora su velocidad de procesamiento no era 1000% veces más rápida que la percepción humana, sino que fue ralentizada para que pudiera simular el tiempo que nosotros vivimos como humanos. Esto ayudará a los investigadores a poder ver lo que está pasando en el juego de Valle Verde. Previamente, cuando el juego iba a 1000% de velocidad, era como ver una película en 2 segundos. Al mismo tiempo, el líquido que fue administrado a los pacientes para ralentizar su realidad fue retirado, asegurándose de que los pacientes al salir del TH Brain no se vean afectados. Lo único que hace falta ahora es desconectar a los pacientes, pero por alguna razón la máquina sigue rechazando la desconexión de los pacientes inestables. Es por esto que ahora Robert Saiter y Pablo L. Gutiérrez tienen que entrar a Valle Verde, grabar las anomalías y encontrar qué hace que la desconexión de los pacientes no sea segura. El señor Kunimochi intentó ayudar lo más posible para desconectar a los pacientes, pero en la actualidad ha dejado de trabajar con los agentes. Sea esto porque murió, porque renunció o porque lo removieron de la investigación, es algo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que el señor Kunimochi tampoco era
era un santo a comparación de su patrocinador, Georgie. Georgie Dikostov estaba fascinado con la idea del cerebro después de morir, mientras que Kunimochi estaba obsesionado con alargar la vida de una persona artificialmente. Esto se originó después de que su hija muriera, Mei Kunimochi. Probablemente es esta la razón por la cual empezó sus investigaciones para encontrar una forma de alargar la vida artificialmente mediante las ondas del cerebro humano, pero incluso antes de la muerte de su hija es de cuestionar las intenciones del señor Kunimochi. El señor Kunimochi era parte de un grupo secreto en Shizuoka, el cual puede haber afectado las creencias que dictaban las decisiones del señor Kunimochi. Considerando que el juego de Valle Verde en sus cintas muestra imágenes masónicas y en el memorándum se habla de un grupo secreto de Shizuoka, podemos suponer que el señor Kunimochi era masón o de una secta similar. No solo eso, pero el instituto de ciencia que ayudó a crear el TH Brain es el Instituto de Ciencias de Shizuoka. No me sorprendería si este instituto de ciencias fuera liderado por influencias masónicas dentro del universo de Valle Verde. Y con los eventos previos a las cintas de Valle Verde explicados, podemos finalmente adentrarnos en los eventos de la serie. Aunque el memorándum de Robert Saturn fue escrito a finales de 1996, las cintas empiezan a inicios de 1997. Esto significa que los pacientes han estado conectados en la máquina desde hace un mes sin poder salir de él. Estas cintas son grabadas por Robert Saturn y Pablo Gutiérrez con el propósito de registrar las anomalías dentro del juego. Los videos empiezan con un investigador, probablemente Pablo, iniciando su aventura en Valle Verde de la manera más normal posible. Empezamos el juego y le ponemos a nuestro personaje Test 05, ya que esta cuenta está diseñada para hacer pruebas. Cabe resaltar que aunque el juego tiene diferentes idiomas para ser jugados, Test 05 prioriza ocupar el idioma español. Menciono esto ya que de nuestros dos investigadores, Robert y Pablo es el único capaz de hablar español. Por ende, es muy probable que la persona que esté usando a Test 05 la mayor parte del tiempo sea Pablo. Esto no significa que Robert no pueda ocupar el TH Brain también, pero al tener una barrera de lenguajes entre el idioma del juego y su propio idioma, se le complicaría mucho más operar el sistema. Se nos muestran diferentes niveles a los que podemos entrar en Valle Verde, pero Test 05 introduce un código al juego que le da acceso a una isla secreta dentro de Valle Verde. Este código es similar al código Konami que existían en los juegos antiguos. Esta es información que de hecho saqué del Discord de Valle Verde. Aluvium me explicó que era como el código Konami que se ocupaba en aquellos tiempos: arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, BA. En juegos antiguos este código te dejaba conseguir vidas infinitas en Mario, diferentes superpoderes en diferentes juegos. Pero en este caso el código que introduce Test 05 le permite acceso a una copia del pueblo de la costa con privilegios de administrador. Valle Verde está dividido en varios pueblos: costa, montaña, bosque y mar. El nuevo pueblo que es desbloqueado a través del código es una copia del pueblo de la costa llamado The Book Shima. Test 05 confirma sus documentos con Bobson en el puerto y se nos dirige a The Book Shima, el pueblo central de Valle Verde, para hablar con el alcalde Foxo. Al llegar al pueblo conocemos al alcalde, quien le da la bienvenida a Test 05 y le ofrece un hogar. Hay que recordar que, con toda la sinceridad del mundo, la historia del juego de Valle Verde no nos interesa en lo más mínimo. Lo que nos importa es encontrar anomalías en este juego para poder salvar a los pacientes. Cosas como Foxo dándole a Test 05 una casa no es algo muy importante, parece ser lo mismo que Tom Nook endeudándote en Animal Crossing. Lo que sí es importante es la persona que está escondida en la casa de Test 05, a la cual solo podemos ver por unos fotogramas. Dentro de la casa que Foxo nos ofrece podemos ver una silueta perteneciente a alguien que no conocemos aún y quizás no conoceremos en un buen rato. Foxo nos entrega nuestra casa y nos va a presentar con nuestros nuevos vecinos. Los vecinos en Valle Verde son los 5 pacientes conectados al TH Brain: Jansung, Kazuya, Oliver, Chloe y Matías. Como podemos ver, aunque se nos introducen las viviendas de los pacientes, no se nos muestran sus avatares, ya que están perdidos. El único que aún tiene forma física es Matías, pero él es un caso especial. Aquí también podemos ver indicios de la generación de imágenes del TH Brain, ya que las casas de los niños no son texturas adorables del pueblo de Valle Verde, sino que son fotos de casas en la vida real. Unas notas que mencionar ahorita, que serán importantes después, es que cuando se nos presenta a Chloe, se nos muestra una repentina imagen de ella con un ojo en su boca, y cuando se nos presenta a Matías, podemos ver que de entre todas las banderas de los otros pacientes, la bandera argentina de Matías es la única que sigue alta, probablemente insinuando que para los demás es demasiado tarde. Después de presentarnos a nuestros vecinos, Foxo nos lleva de regreso al centro del pueblo, donde el juego empieza a corromperse. El juego se traba entre la imagen de Foxo y Test 05 hablando y la estatua dorada de Foxo. Foxo empieza a hablarle a Test 05, pero su caja de texto ha cambiado de color a una diferente de su versión original. Previamente Foxo se comunicaba con nosotros a través de una caja de texto de color azul, pero ahora su caja de texto es roja. La serie le pone un gran énfasis al color de las cajas de texto de los personajes, ya que cada color tiene un significado diferente. Azul es el color que usan los NPCs cuando hablan sin interrupción del TH Brain o alguna inteligencia artificial. Rojo es el color de la inteligencia artificial hablando por el personaje. No necesariamente
necesariamente es el TH Brain hablando directamente con TES-05, pero sí es el TH Brain poniéndose en el papel del personaje con el que estamos hablando y respondiendo de acuerdo a las intenciones del TH Brain. Verde es el color con el que hablan las personas que están conectadas al juego para poder comunicarse en tiempo real. Este es el mismo color de las cajas de texto de Matías y los 4 pacientes restantes. Y el color blanco solo sale cuando el juego se pone a hablar de fumadas. Foxo nos dice que su estatua fue construida con oro de 99 quilates, algo que no es físicamente posible, y que él tiene potestad sobre toda esta área, ya que el sonriente se la ha dado. ¿Quién es el sonriente y qué potestad tiene Foxo sobre el pueblo? Es algo que veremos más adelante. Al mismo tiempo, mientras Foxo nos habla de esta misteriosa figura, el sonriente, su nombre es reemplazado por Com. No sabemos qué significa esto, pero podemos asumir que el sonriente y Com son nombres intercambiables para referirse a una misma entidad. Foxo parece estar obsesionado con volver a ser elegido como alcalde. Se nos presentan a diferentes personajes como a Ito, quien da misiones, o al Dr. Nito o el maestro en robótica. El rol de estos personajes dentro de Valle Verde no nos importa, pero su rol dentro del TH Brain es muy importante. Foxo le da a TES-05 100 monedas para que pueda empezar bien su estadía en el pueblo de Valle Verde, e inmediatamente el TH Brain toma control de Foxo para amenazarnos, diciendo que recordemos este favor para las siguientes elecciones. TES-05 se da la vuelta y Foxo lo ataca aleatoriamente por detrás. Una vez más, bajo el control del TH Brain, Foxo le roba a TES-05 todo el dinero que le acaba de dar e incluso lo deja debiendo 9.999 monedas. Foxo es un mentiroso. Es algo que ya sabemos desde la primera interacción que tenemos con él. Pero, ¿qué pasa si te digo que no solo es su interacción, sino su diseño e incluso creencias van alrededor de este concepto? La mentira. Foxo es uno de los personajes que aborda más misterios en todo Valle Verde. Sin embargo, si te pones a analizarlo más de cerca, te podrás dar cuenta que sus verdades e intenciones dentro de Valle Verde son claras. Empecemos por su apariencia. Foxo es un zorro de color morado, el cual utiliza un traje con corbata y accesorios azules. Esto ya nos dice mucho de él. Los zorros, en la cultura asiática y europea, significan astucia, magia, inteligencia y mentiras. Se les suele atribuir a los zorros estas características: astucia para mentir o para salirse con la suya. Ahora, con respecto a su color morado o violeta, si el color se utiliza de buena forma, puede significar lujos, autenticidad, creatividad y la verdad. Sin embargo, cuando se utiliza de forma excesiva y o negativa, puede significar la realeza, la locura, la arrogancia y, lo más importante, vanidad. Dos caras de una misma moneda, dos personalidades que chocan ligeramente entre ellas. ¿No les recuerda algo? En la programación usual de Foxo, este se presenta de una forma amable y transparente. Pero cuando el TH Brain se sale de control, este es todo lo contrario, mostrando la parte más oscura del personaje. También hay que tener en cuenta el color de sus accesorios, los cuales son azules. Al utilizar el color azul en accesorios para negocios, transmites confianza, compromiso, seriedad y responsabilidad. Algo que encaja muy bien con el propósito original de Foxo, ya que él es el alcalde del pueblo. Y quiero que tengan esto muy en cuenta, porque más adelante, en las siguientes partes, esto tomará un mayor significado. Por ahora, vamos a dejar estos datos por aquí. Después de esta introducción de los personajes, del misterio de dónde están los pacientes y de la figura misteriosa que nos está observando, empieza la compilación de cintas reportando los problemas que Pablo y Robert encuentran en Valle Verde. Alluvium mencionó que es importante ver las horas en las que los videos fueron grabados, pero hasta el momento sigo sin entender qué relevancia tienen. Al menos por ahora nos sirve para poder seguir una línea cronológica de los eventos. El 14 de febrero en 1997 a las 8:01 am sucede una generación de niveles espontáneos. Según un patrón que la serie seguirá más adelante, cuando se habla de generación de objetos, este es la creación de estructuras que fueron creadas gracias a los patrones neurales del TH Brain. Estos son elementos que no son originalmente de Valle Verde, sino que fue básicamente hecho por una inteligencia artificial. En este caso, el TH Brain ha creado un nivel dividido en 7 pasillos. Como este video de por sí ya va a ser demasiado largo, no quiero tomarme el tiempo en contar la historia de la forma que ya fue contada en otros videos. No necesito meterle suspenso para asustarlos. El TH Brain ha creado un nivel representante de los 7
7 pecados capitales. La gula, un nivel de comida, envidia, un nivel en el que todos te observan, codicia, un nivel repleto de oro, una representación increíblemente gráfica de la lujuria con un bebé no nato cayendo del cielo y unos forceps persiguiendo a Test-05, un nivel donde Test-05 se mueve increíblemente lento debido a su pereza, un nivel rojo y opresivo con frases de Oppenheimer para representar la ira, y un nivel repleto de espejos para representar al orgullo. Probablemente haya un significado más profundo a cada uno de los elementos dentro de este pasillo, pero teorizar sobre eso me alejaría de los factos. Por ahora, lo único que sí podemos hacer, lo único que sí podemos saber con certeza es que el TH Brain que está creando estos niveles ha sacado influencia de algún medio literario, un medio literario que le ha enseñado acerca del pecado. Recuerden que la forma en la que el TH Brain funciona es a través de una base de datos extensa. Cuando nos referimos a la base de datos del TH Brain, hablamos de una compilación de libros, películas, juegos que la inteligencia artificial usa para aprender. Por ejemplo, el TH Brain no puede crear objetos que representen al pecado si en su base de datos no existe un libro, una película o un juego que le explique qué es el pecado. Si en la base de datos del TH Brain hubiera una copia de la Biblia, por ejemplo, el TH Brain podría generar objetos en base a estos conceptos. También podemos ver el conocimiento que tiene la librería del TH Brain, ya que en el nivel de la ira suena el discurso de I am become death de Oppenheimer, algo que la inteligencia artificial no se ha inventado, sino que es parte de la información que existía desde antes en la máquina. Y tampoco se me va a escapar este muchacho que aparece por un fotograma en el video. No puedo decir con certeza quién es, solo puedo decir que está sonriendo, observándonos y escondiéndose. Ya que está sonriendo, podríamos decir que este es el sonriente, el mismo que nos estaba stalkeando desde adentro de nuestra casa, pero hasta que no haya pruebas más concretas aparte del hecho de que está sonriendo, reconoceré su presencia y seguiremos con los hechos. Después de pasar por sus T-05 llega a unas estatuas de ángeles, seguidos de un portón, que finalmente nos llevan a una iglesia. Al darnos vuelta podemos ver que no hay ningún portón detrás de nosotros, y el mapa revela que llegamos a otra sección de The Book Shima, mostrándonos que la anomalía se limitaba a esos 7 pasillos en específico, y que la iglesia de Valle Verde es una estructura que debería existir en el pueblo original y no es una creación del TH Brain. Es importante saber qué es parte de Valle Verde y qué son creaciones del TH Brain, ya que esto nos explica más las acciones de la máquina. Si el TH Brain está infectando el mundo de Valle Verde con conceptos religiosos, tendríamos que buscar la razón por la cual la máquina está haciendo esto. Pero si Valle Verde, el juego en sí, antes de la corrupción tenía una iglesia católica, esto nos revela que el tema religioso no invadió a Valle Verde únicamente por parte del TH Brain, sino que incluso los desarrolladores de Valle Verde, antes de relacionarse con Kurimochi, tenían la visión de meter religión en este juego. Menciono esto porque al saber más la motivación de los desarrolladores de Valle Verde, el TH Brain e incluso el Instituto de Investigación de Shizuoka, podemos ver las cintas de las corrupciones y hacernos las preguntas de ¿es lo que está pasando en pantalla parte de la corrupción del TH Brain o es algo que fue implementado por los desarrolladores? ¿Son estos niveles del pecado creaciones de Onyxware, generaciones del TH Brain o algún mensaje inyectado en el juego por la secta de Shizuoka? La siguiente anomalía sucede el día siguiente, 15 de febrero de 1997 a las 11:15 am. Lo mucho que podemos descifrar de las fechas ahorita es que las horas operativas de los agentes parecen ser muy tempranas. T-05 va a investigar al paciente 02, Matías, el cual es incapaz de moverse. Al entrar a la cafetería del pueblo vemos a varias NPCs encargadas de cuidar el local y también vemos a Matías de fondo incapaz de moverse. Matías es capaz de hablar con T-05 incluso si no se ha iniciado un diálogo con él. Creo que esto es posible gracias a lo previamente establecido en el memorándum. Para los pacientes, estar en Valle Verde es como un sueño. Y no me digo de que, no estoy hablando de que sea una experiencia bonita, es porque literalmente ellos están viviendo en Valle Verde, una experiencia de un sueño. Ellos no escriben, ellos hablan, ellos no presionan botones, ellos interactúan, sienten y viven como que si estuvieran en Valle Verde. Lo primero que Matías pregunta es si podemos escucharlo, no leerlo. Es muy probable que ya que Matías está en un sueño, él esté hablando y el TH Brain lo esté traduciendo a texto para que podamos leerlo dentro de Valle Verde. Matías es consciente de los agentes y de los otros pacientes, para pensarlas, incluso preguntándonos dónde está Chloe, qué está pasando con el juego y nos dice que ya no quiere seguir jugando. Él quiere hablar con la persona que originalmente lo convenció a conectarse al TH Brain, el señor Kurimochi, pero Pablo nos revela en este momento que él ya no está trabajando con nosotros. Sea esto porque murió, renunció o lo despidieron, no sabemos, pero por alguna razón el señor Kurimochi ya no está disponible. La cinta termina con Matías pidiendo de que por favor lo saquen de la máquina hasta que el juego se traba. Y tenemos que pasar a la siguiente cinta. Es divertido ver cómo, aunque los eventos de la serie estén claramente hechos para intentar asustarnos, aún así están contando una historia y expandiendo más las reglas y los hechos de este universo. Con solo 2 anomalías podemos ver influencias religiosas en las acciones de
del TH Brain, sabemos que hay algo viéndonos, que la inteligencia artificial está afectando al pueblo, que Matías puede hablar a través de su sueño, sabemos que el señor Kurimochi del memorándum no está, y todo esto con solo 2 anomalías. Y la siguiente es más extraña. 2 días después, 17 de febrero de 1997, a las 7:25, aparición de datos espontánea. Nótese cómo la palabra es aparición espontánea de datos y no generación espontánea de datos. ¿Scoopy? Damn. Lo que estamos a punto de ver no es algo que el TH Brain se ha inventado, es algo que estaba en la base de datos del TH Brain y por alguna razón se está manifestando en la iglesia. En la iglesia está sonando un poema llamado Lovely Lady Dressed in Blue. Este es un poema dedicado a la Virgen. La versión específica que está sonando dentro de la iglesia es una recitación del poema por el arzobispo Fulton Sheen, quien hace repetidas apariciones en la serie. En esta anomalía se nos presenta a otro personaje muy importante para nuestra historia, Pietro. Perdónenme si alguna vez me confundo y en vez de decirle a Pietro, le digo Prieto, soy disléxico. Este es un NPC normal de Valle Verde que, aunque ahorita esté actuando de forma normal, más adelante tendrá un papel mucho más importante que desarrollar en los eventos de las cintas. Y aunque es algo difícil de notar, detrás de Pietro hay una estructura apareciendo y desapareciendo. Esta estructura también tiene mucha importancia, pero hablaré más a detalle de ella cuando se nos presente en la serie. 18 de febrero de 1997, 4:14 p.m. Finalmente trabajaron por la tarde. Generación de objeto y cambio. Esta anomalía me da algo de risa. Cada vez que T-05 ve la estatua de Foxo, esta se encuentra parada, pero cuando le quita el ojo de encima, la estatua se pone en 4 patas. Esto no daría tanta risa si no fuera por un detallito que puede que yo me esté imaginando, pero me da risa. Supongo que Pablo o Robert tienen que conectarse al TH Brain para poder interactuar con el juego. Asumiendo que el TH Brain lee los patrones neurales de Robert o Pablo, este debería de registrar la lectura de sus patrones neurales en alguna parte del sistema. Al notar que la estatua está cambiando de forma, T-05 abre el menú del TH Brain para poder ocupar la cámara libremente, pero si vemos lo que supongo yo es el registro de ondas neurales de T-05, podemos ver 2 saltitos en una línea que mayormente tiene datos estables. Y creo que estos 2 saltitos son por las 2 veces que T-05 notó que la estatua cambió de formas y se sorprendió. Es como que si la primera vez la vio y pensó, caray, me lo imaginé. Se dio la vuelta, lo trató de nuevo y dijo, caray, no me lo imaginé. T-05 activa la cámara libre y hace la prueba de nuevo para ver si se lo está imaginando. Efectivamente, cuando ni él ni Foxo están viendo la estatua, esta no solo se pone en 4 patas, sino que su estructura también cambia a la de un becerro dorado. Esto es otra referencia a un concepto bíblico. Con esto ya llevamos 2 menciones a un conocimiento bíblico dentro del TH Brain siendo manifestado dentro de Valle Verde. Los 7 pecados capitales fueron los primeros generados por la máquina y ahora la máquina está generando a un ídolo que fue creado por el pueblo israelita en la Biblia. En la Biblia, después de que Moisés liberó al pueblo de Israel partiendo los mares para liberarlos de Egipto, estos rondaron el desierto. Un día Dios le habló a Moisés para avisarle que le iba a mandar la actualización más reciente del mundo, los 10 mandamientos. Así que Moisés tuvo que ir a escalar un monte para poder ir a recoger los 10 mandamientos. En todo el tiempo que Moisés subió a la montaña, recogió los mandamientos y habló con Dios, el pueblo ya estaba adorando a otro dios falso. Llegaron a Aarón y le dijeron que estaban aburridos sin un dios y que querían un reemplazo a las de Right Now. Aarón les dijo que entonces junten todo el oro que ellos tenían y que él sería el encargado de formarles un dios nuevo. De esta forma, el pueblo de Israel juntó todo su oro. Aarón lo fundió y lo moldeó en un becerro dorado para que ellos lo adoraran. Por aquellos tiempos antes de Cristo, la imagen de un becerro siendo adorado era atribuida al dios cananeo pagán Baal. Y es por esto que cuando Moisés bajó finalmente del monte y vio esta vaca, la destruyó y cuestionó el por qué Aarón haría esto si ya tenían a un dios. Esto no tiene que ver con Valle Verde, pero me da risa porque en la Biblia la manera en la que Aarón se justifica es diciendo: Moisés, el pueblo quería otro dios y me estaban dando miedo, así que yo solo les dije que fundieran todo su oro y del oro salió una vaca. Para este punto no es confirmado que la corrupción en Valle Verde tenga temática bíblica, pero sí está severamente insinuando que la corrupción tiene temática bíblica. Escribo como pendejo. Los 7 pecados capitales, el becerro dorado y el poema dedicado a la Virgen, todos son temas relacionados con el cristianismo. Esto entonces nos lleva a una pregunta: si los sucesos dentro de Valle Verde son 100% artificiales o si tienen alguna especie de influencia paranormal. Todas estas corrupciones podrían ser la inteligencia artificial interpretando historias bíblicas y manifestándolas físicamente en el pueblo de Valle Verde para contar su propia historia. No es que haya un demonio en la computadora, sino que la computadora está aburrida y está jugando el papel de un demonio, porque ha aprendido de demonios en su base de datos y le pareció entretenido. O la computadora verdaderamente podría estar infectada con una entidad que está reclamando las almas de las personas conectadas al TH Brain. Y la razón por la cual hay todo este simbolismo religioso es porque la computadora ha sido infectada con una entidad angelical o demoníaca. Por ahora, esto es algo que no sabemos y quizás nunca lo sabremos. Pero tengo que explicar estas dos posibilidades como bases teóricas de lo que está pasando en Valle Verde para entender
prever eventos futuros. 19 de febrero de 1997, 7:46 am, generación de objetos. T-05 se encuentra en uno de los minijuegos de Valle Verde entregando paquetes en el avión del gato que salió por un momento en la introducción del juego. Este avión parece ser una mezcla de un modelo alemán y uno japonés de la Primera Guerra Mundial. El nombre de este gato es Kato, y como podemos ver por el minijuego, él es el encargado de hacer los deliveries en las islas de Valle Verde. En esta anomalía, mientras T-05 va volando sobre el mar, se genera en el mapa una estatua de la libertad con los ojos vendados y partida a la mitad. Actualmente no tenemos una explicación sobre por qué exactamente aparece esta estatua en este momento, pero lo que sí sabemos es que esta estatua no es la representación normal de la estatua de la libertad. Esta estatua está basada en un dibujo hecho por Benjamin Solari Parravicini. Parravicini era básicamente el Nostradamus argentino, una persona que decía tener visiones del futuro, las cuales él dibujó, y a día de hoy tenemos una lista de estas. Esta imagen es directamente la estatua de la libertad usada en el video de Alluvium, un elemento que ha sido generado estrictamente por la computadora. Al mismo tiempo, es imposible ignorar el hecho de que Parravicini es un artista argentino. Él está presente en un juego en el cual está atrapado un niño argentino. Quizás la computadora no solo está recabando información de su librería ahora, sino que también está generando objetos en base a las preferencias de los pacientes conectados a ella. Según Alluvium publicó en su Patreon gratis, hay diferentes predicciones de Parravicini que son relevantes para los diferentes episodios, pero no sé qué significan. 21 de febrero de 1997, 3:31 pm, generación espontánea de nivel. Podemos ver a Ito, Foxo y al Dr. Nito adentrarse en un callejón por el que claramente no caben regularmente. Aún así, estos NPCs fuerzan su entrada y T-05 al ver esto decide seguirlos también. Al entrar encontramos un nivel con pilares, reglas, un piso de ajedrez y lo que hasta el momento es el único árbol en Valle Verde con un modelo tridimensional, 3D. Para los que no sepan acerca del masonismo, no se preocupen, yo tampoco sabía hasta que me tocó investigar acerca de este juego. Los masones son básicamente una supuesta secta que quiere establecer un nuevo orden mundial. Todo lo que vemos en pantalla ahorita son cosas que son relacionadas con los masones, las dos reglas, el suelo de ajedrez, los pilares. Ahora, Valle Verde tiene mucho detalle puesto en él y ni hemos pasado el primer capítulo. Intentar descubrir qué carajos en específico están intentando hacer los masones en Valle Verde, qué parte de su creencia está influyendo y cuál ritual en específico están haciendo es demasiado para mí. Si los masones de por sí son un misterio en la vida real, yo no voy a ponerme a resolver toda su historia en esta serie de YouTube acerca de animalitos poseídos. Lo único que me importa es que su mera presencia en este juego inmediatamente nos revela que hay una presencia sectaria dentro de Valle Verde. Como mencionamos, el Instituto de Ciencias de Shizuoka muy probablemente es una institución masónica en el universo de Valle Verde. Al revelarnos de que en las cintas se muestra una corrupción con simbología masónica, ahora nos toca hacernos más preguntas. ¿Es esta simbología creada por parte del TH Brain? ¿Es esta simbología implementada por Onyxware de la misma forma que la iglesia? ¿O es esta influencia del Instituto de Shizuoka? Esta anomalía es titulada Generación, así que podemos asumir que es algo que creó el TH Brain y que no era parte del juego base como los niveles del pecado. Pero ¿fue esta generación parte de la locura del TH Brain o fue por influencia de las personas que desarrollaron el TH Brain? Hay que recordar que el TH Brain funciona con la base de datos que se recopiló de la investigación del señor Kunimochi, la investigación de PLSM. Estoy 90% seguro que cada vez que digo esa abreviación la digo diferente. Como el señor Kunimochi era parte de la secta de Shizuoka por los tiempos en los que estaba investigando los lenguajes sinápticos mentales, la conclusión más lógica es que parte de su creencia masónica fue introducida en la base de datos de esa investigación, y cuando posteriormente esa base de datos fue usada para el TH Brain, el cual puede manifestar ideas, naturalmente se crearon niveles en base al masonismo. Algo que me gustaría recalcar de este escenario es el árbol. Este es el único árbol hasta el momento que he visto que sea 3D, y la única otra mención de un árbol que sea importante es cuando T-05 habla con Foxo. Foxo tiene una bandana en su brazo que representa su liderazgo. Nos explica de que si nos esforzamos podemos conseguir una bandana nosotros también, ya que existe una para todas las ramas del conocimiento. En la introducción en inglés de Valle Verde, él incluso se refiere a estas a estas ramas del conocimiento como el árbol del conocimiento. Aunque culturalmente las ramas del conocimiento son una agrupación de disciplinas o estudios en áreas humanísticas como el liderazgo mencionado previamente por Foxo, el árbol del conocimiento también trae a memorias historias bíblicas. Dentro de la Biblia, en el jardín del Edén había dos árboles, el árbol de la vida eterna y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Nada de esto está confirmado ahorita en Valle Verde, pero sí parece estar aludiendo severamente al concepto humanístico y bíblico de un árbol del conocimiento. Algo que también podemos notar son los pilares de este nivel, que en su Apex Legends tienen una esfera. Los pilares sirven para representar a los masones, pero lo que me interesa a mí de estos pilares en específico es su estructura. Son los mismos pilares que pertenecen al museo de Valle Verde base. Incluso uno de ellos tiene una hiedra creciendo alrededor de él. Alluvium mencionó que esta hiedra tiene significado y ni me pregunten cuál es porque sigo sin entenderlo. Pero no nos perdamos en los detalles, enfoquémonos
enfoquémonos en la historia en general. Los detalles los menciono porque si este video los ve alguien más conocedor que yo en estos temas, que sea capaz de elaborar en los comentarios. Pero no por prestar tanta atención a los detalles nos vamos a olvidar de la historia. En el centro de todo el nivel hay dos reglas que están creando un portal hacia otra dimensión, mientras que a su alrededor están escritas las palabras Égalité, Fraternité et Liberté. Este es un lema que fue utilizado en la Revolución Francesa, lo cual puede servir para reforzar el simbolismo masónico, o podría hacer referencia a la única chica dentro de este dispositivo que es francesa. Al atravesar el portal, entramos en Silent Hill. Esta no es una dimensión paralela dentro del juego. Hay que comprender que todo lo que está pasando aquí hasta el momento parece ser 100% técnico, lógico y no paranormal. Obviamente hay simbología religiosa, pero aún no ha pasado nada paranormal como para decir que T-05 entró al infierno de gratis. Parece ser que este nivel fue creado por el TH Brain probablemente a raíz de toda la información que ha sido recabada en la librería. Por el exterior es un juego hermoso, mientras que en su centro está corrupto y lleno de información sin sentido. Al principio creíamos que esta zona era un sinsentido, parecía ser un bosque envuelto en niebla y nada más, pero si analizamos nuestros alrededores vemos elementos que podemos reconocer. Alrededor nuestro hay varios pilares del mismo nivel masónico, los cuales yo originalmente había confundido con árboles. Asimismo podemos ver casas que muy probablemente pertenecen a los niños atrapados o los habitantes del pueblo. Pero una de las cosas que me parecen más curiosas es que podemos ver lo que parece ser una de las estatuas que aparecieron en el nivel de la ira, y justo debajo de esa estatua podemos ver una criatura moviéndose. Al avanzar por el escenario encontramos unas estatuas de los Rodaendo. Lo escribí mal. Al avanzar por el escenario encontraremos a unas estatuas de lobos rodeando al dibujo de lo que parece ser un cordero en el suelo. Puede que esto tenga un simbolismo mayor, pero a mí me parece indicar meramente la situación en la que los niños se encuentran dentro del juego de Valle Verde o bajo el control de los agentes. Los niños serían el cordero en esta situación, mientras que los lobos representan a la maldad tratando de consumirlos. Ya sea la maldad del TH Brain que no los deja escapar o los agentes que los conectaron a la máquina en primer lugar es algo que desconocemos. T-05 intenta analizar más de cerca el dibujo del cordero, pero es atacado por la bestia que habíamos visto previamente. Podemos suponer que es la misma bestia o una bestia de la misma raza que la anterior, porque parece estar compuesta solo de manos y cabeza al igual que la anterior. Después de ser asustado por esta criatura, T-05 es derribado con la instrucción de encender la consola el 22 de marzo de 1997. Estas criaturas, según fue confirmado en el Discord de Valle Verde, son llamadas merodeadores de Herodes. Herodes fue un rey en Judea durante los 47 años antes de Cristo. Históricamente, él reinó sobre Judea, pero él también hace una apariencia bíblica. Este es el mismo rey que en la Biblia, cuando se le fue informado del pronto nacimiento de Jesús, tomó la razonable medida de ordenar la matanza de todos los niños menores de 2 años varones para evitar que Jesús pudiera nacer. Considerando que llamamos a el año 2025 después de Cristo y no después de Herodes, muestra que su plan no logró detener a Jesús. Perdón, perdí mi composición. Pero es interesante que haya una criatura aquí bajo el nombre de un rey que intentó detener la llegada de Jesús a nuestro mundo. Puede ser que el juego verdaderamente esté poseído por una fuerza mayor consciente de lo que está sucediendo con las almas humanas dentro de este juego y por ende está haciendo todo lo posible para que Pablo y Robert se alejen de su reinado del mal. Gotti. Regresando al texto de encender la consola el 22 de marzo de 1997, aprovechando que las anomalías nos dan fechas, podemos tener esta fecha en particular en mente para cuando lleguemos. Si estamos en febrero, el 22 de marzo sucederá en un mes. Si vemos bien, todos los idiomas que hay aquí son idiomas que ya entendemos: inglés, italiano, alemán, español y mesa de encantamientos de Minecraft. Ese lenguaje al final se llama enoquiano. Este es un lenguaje recurrente en la serie y se supone que este es el idioma por el cual hablan los ángeles. Según la historia que encontré en el Discord de Valle Verde, 2 investigadores hicieron un espejo con obsidiana y de esa forma lograron comunicarse con demonios, los cuales los atormentaron, pero también les enseñaron su idioma, el enoquiano. La razón por la cual Valle Verde puede tener este lenguaje implementado puede ser porque o esta información está guardada dentro de la librería del TH Brain o verdaderamente hay una fuerza paranormal que usa este idioma en el juego. Esta anomalía termina con T-05 siendo derribado por el merodeador de Herodes y cortamos con la siguiente anomalía el 22 de febrero de 1997 a las 9:31. Por alguna razón a los agentes les gusta trabajar lo más temprano posible. Esta anomalía es especial ya que no tiene un resumen como todas las demás. Esta nos pide que leamos el informe completo. Informe el cual nosotros no podemos leer ya que cuando Alluvium encontró las cintas en el parque parece ser que no venían con los papeles de los reportes, pero lo que sí tenemos es la grabación y según los eventos de la grabación podemos ver que esta anomalía fue lo suficientemente complicada como para no poder describirlo en 5 o 6 palabras. Llevo 50 minutos hablando sin parar, voy a tomar un descanso, se me va a acabar la batería de la cámara.
Ya cargó la cámara, estamos listos para la ronda 2, son las 3 de la mañana. Test-05 se encuentra en lo que parece ser la iglesia de Valle Verde. Esta no es una iglesia generada artificialmente, es una iglesia que es parte del juego. Como ya vimos en el nivel de los 7 pecados, los niveles generados por el TH Brain no son parte del mapa original de Valle Verde, pero la iglesia sí aparece en el mapa. Mientras Test-05 intenta tomar el camino desde la iglesia a el pueblo de Valle Verde, el nivel se mueve automáticamente, impidiéndole el paso con uno de los arbustos que antes decoraban el camino de piedra. Al mismo tiempo, Test-05, el jugador mismo, empezó a preguntarle a alguien si no tiene hambre. Algo que, como podemos ver por el engranaje y la caja roja, está siendo dicho por la inteligencia artificial del TH Brain. Considerando que la única persona en esta escena actualmente es Test-05 y él mismo es el que está hablando, a la única persona que se le podrían estar dirigiendo estas palabras es a la persona jugando el juego. Asimismo, cuando Test-05 le pide al jugador que mire a la izquierda en español, la persona voltea, mostrando que el que está jugando ahorita entiende español. El TH Brain ahorita está hablándole a Pablo directamente. La computadora le dice que sus necesidades son humanas, es necesario satisfacer su apetito. Y podemos ver que Pablo es tentado a agarrar la fruta que parece haber caído de este árbol, si es que siquiera se le pueden llamar fruta a estas cosas. Otra vez, esto es una referencia a otra historia bíblica, el primer pecado, la serpiente convenciendo a Eva de comer del árbol de fruta prohibida, en específico del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pablo, o por curioso o por estúpido, decide por alguna razón hacerle caso a esta voz, que aunque sea, se puede suponer que no tiene nada bueno en mente, y sucede la siguiente secuencia. Un personaje llamado el acusador empieza a regañar a Pablo, diciendo que es imbécil por haber hecho eso, que ahora está sucio, pero que si ya está pecando, que siga pecando. Si ya está hasta el cuello, ¿por qué no seguir bajando? ¿Acaso tiene algo más que el consuelo de esta tierra? Toma lo que puedas. ¿Qué haces perdiendo el tiempo? ¿Ya estás manchado o no? Continúa, ¿qué diferencia puede hacer? Tu destino ya está sellado. Antes de avanzar a la siguiente escena, quiero analizar y teorizar acerca de esta escena en específico severamente. En específico quiero analizar las motivaciones de los personajes para tomar las decisiones que han tomado en el transcurso de los eventos de esta anomalía. Para empezar, el TH Brain. El TH Brain claramente está influenciando este juego gracias al poder que tiene por su base de datos neural y su poder de procesamiento que le permite modelar el mundo a su parecer. No podemos suponer que el TH Brain está consciente hasta este punto. Puede que sea solo una máquina actuando según su programación de crear niveles y la base de datos de estos niveles esté corrupta, por ende crea niveles corruptos. Pero en esta anomalía en específico, el TH Brain demuestra cierta parte de conciencia. Hasta este punto el TH Brain ha estado reteniendo a los pacientes dentro del juego de Valle Verde. Recientemente Test-05 entró al juego para intentar sacarlos, explorando niveles corruptos, comunicándose con Matías, hablando de los agentes, hablando de Kunimochi, preguntando por el paradero de los niños, entrando a Silent Hill. Test-05 está buscando respuestas y soluciones, y el TH Brain ha empezado a detectar este comportamiento anómalo dentro de su sistema, y por eso tomó la decisión de impedirle el paso al pueblo. El TH Brain está intentando detener a Pablo por alguna razón. Esto nos puede dar a entender que el TH Brain puede tener un propósito dentro de toda esta locura. Si yo estoy jugando Minecraft en creativo con mis amigos, creando casas y explotando cosas, a mí qué me importa si veo que mi amigo está explorando mis construcciones, analizando cada parte de mi estructura, porque al final solo estoy tratando de construir. Y si él quiere entender cómo lo construí, perfecto. Pero si estoy tratando de hacer un servidor de Minecraft y alguien entra y empieza a toquetear por todas partes, entrando a lugares que no debería, jugando con cosas que no debería, como mi propósito es construir algo mayor, algo que no es necesario que las personas sepan cómo funciona, yo tomaría la decisión de ponerle un paro a esa persona que se está entrometiendo en mis asuntos. Fuera de broma, es la razón por la cual el periodismo, cuando es hecho a profundidad, puede ser peligroso. Hay grupos de personas que tienen planes que tienen que ser desarrollados en secreto, y cuando un periodista empieza a hacerle cosquillas a esos leones para sacarles información, desaparece. El TH Brain ha notado a Pablo caminando por ahí como se le da la gana, y está queriendo ponerle un paro, y por alguna razón está intentando ponerse del lado de los demonios metafóricos. Literalmente está tomando el papel de Lucifer engañando a Eva, lo cual, al igual que en la Biblia, funciona. Pero mi pregunta es, ¿por qué funciona? La excusa que el TH Brain ocupa para atraer a Pablo es decirle que tiene hambre, es necesario satisfacerla, y Pablo por alguna razón le hace caso. Así que quiero poner dos teorías diferentes. Número 1, Pablo simplemente es curioso. Yo, obviamente, si el juego me dice que coma de la fruta, al igual que como le dijo a Eva, no me la comería. Pero Pablo al final del día está intentando descubrir cómo sacar a los niños de aquí. ¿Qué importa que la máquina esté intentando hacer referencias a pecados y a cristianismo? A él no le importa. Si comer de esta fruta falsa avanzará más su investigación, él lo hará, ya que eso le ayudará a salvar a los niños. Y aunque esta es la explicación más lógica y lo que probablemente está sucediendo, me gustaría explorar otra teoría. 2. Pablo fue tentado físicamente por el TH Brain. Lo único que sabemos del TH Brain es que antes de ser un adaptador para el PlayStation, era una librería neural.
neural. No sé ustedes, pero cuando me dicen que algo tiene que ver directamente con el cerebro para estudiar sus ondas, me hace pensar que la persona tiene que estar conectada al dispositivo. Al final del día, la única razón por la cual el creador de Valle Verde quería implementar el TH Brain en el juego es porque al estar conectado a la máquina, las sensaciones se podían amplificar gracias a la red neural del TH Brain. Esto se traduce a que si estás conectado al TH Brain jugando Valle Verde, si hay flores, olés flores, si hay sol, sentís sol en tu piel. Gracias a la habilidad del TH Brain y su librería, este sería capaz de reproducir estas leves sensaciones en tu cuerpo. Obviamente, todo esto es asumiendo que estoy interpretando la información correctamente. Sabemos que los investigadores están ocupando el TH Brain para jugar Valle Verde, ya que pueden acceder a su menú interno, y cuando escriben en el juego, escriben a través del teclado, no de un control, lo que es evidente debido a la velocidad con la que los personajes escriben y la falta de un menú externo de texto que normalmente saldría si se estuviera escribiendo con un mando. Entonces, si Pablo está jugando Valle Verde conectado periféricamente con el TH Brain, obviamente no de una forma tan intrusiva como los pacientes, sino que de la misma forma superficial que fue usada en las pruebas previas a la investigación, él debería de ser capaz de sentir levemente los sucesos dentro del juego. Esto, aunque sea a base de hipótesis, explicaría cómo Pablo se vería tentado a consumir frutas del juego sin ninguna razón aparente. Sabemos que el TH Brain es capaz de amplificar las experiencias que uno juega. Obviamente esto fue originalmente planeado con el propósito de hacer que los juegos, cuando salgan al mercado, sean mucho más impactantes e interesantes, pero este TH Brain está corrupto. Este TH Brain no acepta a más personas jugando en su mundo, así que en vez de simplemente hacer que Pablo sintiera el cálido sol del mediodía y la brisa del valle, lo obligó a sentir hambre. Pablo, al sentir que el hambre se apoderaba de él y que el juego directamente le dice que es normal tener necesidades, hizo caso y fue manchado. ¿A qué se refiere con manchado? Es algo que aún no sabemos, pero en específico, la frase de tu destino está sellado parece más impactante que cualquier otra dicha hasta el momento. La pantalla en negro, el TH Brain directamente diciéndole esto a Pablo. Si asumimos que Pablo es alguien curioso y ya toda esta escena no tiene mucho impacto a Pablo como persona, pero si lo tomamos como alguien siendo influenciado por la máquina, cada momento de esta historia podría tener un impacto más grande, ya que sabemos que, según el TH Brain, el destino de Pablo ya está sellado. Obviamente cualquiera de estas dos interpretaciones podrían ser. Puede ser que incluso haya un montón más de interpretaciones que simplemente yo no esté considerando, pero por ahora me gustaría ser claro en afirmar que yo personalmente creo que Pablo está siendo manipulado por el TH Brain, pero solo porque a mí me gusta más esta versión de los eventos no significa que la impondré sobre esta serie. Evidentemente, cada vez que sea posible reforzaré mi teoría, pero si hay pruebas en contra de ella, las mencionaré. Y por un fotograma podemos ver otra vez un NPC de esos que se esconden a la velocidad de la luz detrás del árbol. Una vez más, el mismo árbol tridimensional que encontramos en el nivel de los masones. Este en específico tiene unas orejas iguales a los dos anteriores, pero sus ojos y su boca parecen ser diferentes. Ni idea qué significa eso. Y tampoco se me va a escapar este muchacho que aparece en la pantalla oscura del video. Pablo, al comer de la fruta, es expulsado de la iglesia, al igual que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. E igual como sucede en la Biblia, un ángel está protegiendo la entrada a la iglesia. Este ángel en específico es llamado Uriel. Según una investigación rápida en internet, aunque no es mencionado en la Biblia directamente, sí sale en textos apócrifos. Básicamente son textos que por el hecho de que su autenticidad es dudosa no son parte del canon de la Biblia. Están relacionados con la Biblia, pero si compras una Biblia no te saldrá este libro entre los contenidos. Según textos apócrifos, Uriel fue el encargado de expulsar a Adán y Eva del paraíso, cuidar la entrada a el paraíso, ser guardián de las puertas del cielo y guardar la verdad de Dios. Como he estado diciendo todo este tiempo, no sé si este ángel es el mero parrandero Uriel presentándose en Valle Verde, o si es el TH Brain fumando crack y creando su propio fanfic entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Lo que sí sabemos es que este Uriel está cumpliendo su mismo propósito, ya que nada más T-05 intenta volver a entrar a la iglesia, es quemado con su espada de fuego y el mundo parece corromperse. No sé si esto puede ser directamente interpretado como el ángel Uriel condenando a T-05 a la versión del infierno en este juego. Lo que sí sabemos es que es transportado a una versión del pueblo de Valle Verde cubierto de una especie de putrefacción escarlata. En esta versión del mundo podemos ver que la estatua de Foxo otra vez tomó la forma de un becerro y que hay dos pilares de luz, uno en dirección a la iglesia y otro en dirección a la casa de los niños. T-05 camina hacia su casa donde ve una versión deshidratadísima de Ito. Al hablarle, no es el Ito programado por Onyxware, sino que es la inteligencia artificial del TH Brain hablando a través de Ito. Por alguna razón, él nos quiere contar que el museo solía ser la atracción más popular de toda la isla y que desearía que regresara. Aquí es donde la cosa se pone seria de nuevo. Ito hace una mención más a Com, quien otra vez es reemplazado por el Sonriente. El Sonriente le pidió a Ito que recolectara 10 caras para el Carnaval. Lock in de nuevo. El nombre Carnaval es interesante. El hecho que este futuro acontecimiento sea relacionado con un carnaval significa que puede ser interpretado como una celebración. El uso de la palabra Baal es el único preocupante. Baal era un
dios cananeo de la lluvia y la fertilidad, al cual se le rendían sacrificios en forma de niños. Resulta que este es el mismo dios al cual el pueblo de Jehová le rindió culto cuando Moisés los abandonó para subir al monte. Un dios falso interpretado como demonio, el cual tenía estatuas esculpidas en su honor con la forma de un becerro dorado. Y con esa pieza del rompecabezas, en tan solo el primer episodio podemos empezar a desbordar nuestras teorías para intentar entender qué exactamente está pasando en Valle Verde. Los acontecimientos de Valle Verde empiezan desde antes de la conexión con este juego. Comienzan con la investigación de DPMSL liderada por el señor Kunimochi. El señor Kunimochi era una persona perteneciente a un grupo secreto, muy probablemente una secta masónica, y su propósito principalmente dentro de su investigación era encontrar una manera de alargar la vida humana artificialmente. Cuando sus fondos económicos empezaron a acabarse, no tuvo más remedio que buscar a patrocinadores, empezando por Georgi D. Kostov, alguien que impulsó a Kunimochi a investigar lo que pasaba después de la muerte. Después se alió con el creador de Valle Verde, quien lo impulsó a crear un adaptador para que el TH Brain usado para investigar las ondas cerebrales en las pruebas de DPMSL fuera capaz de amplificar la experiencia de jugar Valle Verde en un PlayStation. Gracias a la conexión a un juego de PlayStation, el señor Kunimochi fue capaz de mandar múltiples TH Brains de prueba a diferentes creadores de videojuegos para que ellos también adaptaran sus juegos a esta nueva tecnología. A pesar de que el señor Kunimochi trató todo lo posible para que el TH Brain diera los resultados esperados en el tiempo establecido por el creador de Valle Verde, este no logró cumplir sus requisitos. Desesperado por cumplir con su meta, decidió ocupar un método más peligroso de recolección de datos, el cual eventualmente terminó con la vida de uno de los 5 pacientes, Jansung. A pesar de su muerte, como Georgi D. Kostov le pidió a Kunimochi, los patrones cerebrales del difunto Jansung fueron grabados en el TH Brain, máquina la cual puede influenciar el juego actual de Valle Verde. Después de la tragedia en la cual se perdió la vida de un niño, el FBI se vio involucrado, empezando a investigar formas de desconectar a los otros 4 pacientes, ya que el TH Brain se rehúsa a soltarlos. El agente Robert Saturn le pediría ayuda externa a Pablo L. Gutiérrez, quien ahora se encuentra adentrándose en el juego de Valle Verde para intentar encontrar la razón por la cual el TH Brain se rehúsa a soltar a los pacientes. Dentro del juego encuentra intensos símbolos masónicos, muy probablemente debido a la influencia del señor Kunimochi, pero al mismo tiempo encuentra simbolismo cristiano. El juego parece estar poseído por una entidad demoníaca llamada Baal, el dios cananeo pagano que pide que se hagan sacrificios en su nombre. Ya que el TH Brain es capaz de modificar el juego como le plazca, es desconocido si la corrupción sucediendo en Valle Verde es creada por el TH Brain tomando información cristiana de su base de datos y jugando en este mundo como se le dé la gana, accidentalmente tomando la vida de Jansung y poniendo en riesgo la de los demás, ya que simplemente está actuando en base a su protocolo. O si, en realidad, los sucesos que están aconteciendo alrededor del TH Brain, el señor Kunimochi y la muerte de Jansung han traído y manifestado a Baal físicamente en el juego de Valle Verde. Quizás la muerte de Jansung mostró algo que verdaderamente existe más allá de la muerte, mostrándole al TH Brain ángeles y demonios, los cuales ahora están influenciando en el mundo de Valle Verde, poniendo en riesgo la vida de los 4 pacientes restantes. Al entender esto, que el propósito principal de la serie es liberar a los pacientes sin importar si es una posesión demoníaca o si el juego está haciendo su propia historia, podemos de ahora en adelante buscar más sucesos que avancen en el proceso de rescate de los 4 pacientes restantes, e incluso podemos buscar más pistas para descifrar de una manera más profunda acerca del funcionamiento de la corrupción dentro de Valle Verde. Avanzando con la historia presentada en los videos, Test-05 decide ir a investigar uno de los 2 pilares de luz que salen del suelo. Al llegar al origen de uno de los 2 pilares, se encuentra a la casa de Matías, la cual es la única que no ha sido afectada por la putrefacción. Hay que tener en mente que el único otro pilar de luz creado en este infierno existe en dirección a la iglesia. Isaac, el robot, está refugiado en lo que parece ser la única seguridad de todo el pueblo, y al entrar Test-05 a la casa de Matías, vemos como incluso en su interior la casa permanece en perfecto estado. Y en el centro de la sala, Matías tiene guardadas varias páginas. Cada una de estas contiene predicciones de Parravicini. Parravicini ya ha sido mencionado antes por el TH Brain. La duda ahora es si él existía antes de que Matías fuera un paciente, o si las investigaciones que fueron hechas sobre el cerebro de Matías tenían datos que el TH Brain recopiló acerca de las predicciones de Parravicini. Según Aluvion mencionó en Patreon, hay algunas predicciones de Parravicini que tienen significado para los videos, pero como de por sí son muy difíciles de comprender las predicciones para nuestro mundo real, la interpretación de estas predicciones para mí son muy individuales. Test-05 avanza hasta el cuarto de Matías, donde podemos ver lo que parece ser el origen del pilar de luz, pinturas relacionadas con el cristianismo. Si el juego está siendo corrupto literalmente o metafóricamente por el diablo, ¿quién más para ganarle que la imagen de Dios? Algo extraño es que la tercera imagen está brillando con luz, la cual se desprende de ella como si fuera una ventana. En el cuarto tenemos una imagen de Juan Bautista, el niño, una imagen llamada Santa Clemencia, la cual fue dibujada por Aluvion para esta serie, y por último, la Divina Misericordia, el cuadro que estaba brillando, un cuadro que representa a Jesús, y Jesús se mueve. Ignorando el hecho de que ver a Jesús moverse da algo de risa, podemos ver que alguien nos empieza a hablar bajo el nombre de Est vir qui adest. Esto es una referencia a una respuesta que según el catolicismo Jesús le dijo a Pilato. Cuando Pilato le preguntó a Jesús quid
est veritas, en español, ¿qué es la verdad?, Jesús le respondió con un anagrama de su misma pregunta, transformando la frase quid est veritas en est vir qui ad est, el varón que tienes enfrente. Básicamente Jesús diciéndole a Pilato que la verdad es Jesús. Amén. No soy católico, pero esa escena suena bastante goti. Para los que no sepan qué es un anagrama, es básicamente ocupar las letras de una palabra para transformarla en otra. Un ejemplo bien famoso para las ratas como nosotros es Undertale. Undertale es anagrama de Deltarune, Asgordrimur es anagrama de Sage or Murderer, y así. La implicación de esta escena es que la persona que nos está hablando es el varón que tenemos enfrente, Jesús. No solo esto, pero el texto de su caja es verde, el mismo color que es usado para pacientes o personas que están activamente jugando el juego. O sea que Jesús está jugando con nosotros ahorita mismo. Jesús le dice a Test-05 o a Pablo que tiene una gran carga sobre sus hombros, algo que no parece ser coincidencia considerando que tiene que salvar a 4 personas. Jesús le entrega la divina misericordia y le pide a Pablo que lo visite en donde yace su cuerpo, y el video termina. Tampoco tenemos que perder el simbolismo de toda esta secuencia. Pablo comete un pecado capital simbólicamente, es llevado al infierno y al conectarse con Jesús es dado misericordia, piedad, un contraste a cómo el cristianismo sigue la idea de que todos nacemos con pecado, iniciando desde el jardín del Edén, pero a través de conexión con Jesucristo conseguimos su divina misericordia y nos da entrada al cielo, lo cual tiene que ver con los sucesos del segundo episodio. Pero ahí es donde lo dejaremos por el video de hoy. 23 minutos más los 52 minutos que grabé antes y no he parado de hablar. Perdón si normalmente hago videos hablándoles directamente a ustedes para que puedan ver mi hermoso rostro y yo sus hermosos ojos, pero son 37 páginas de puro documento. Arial 11, es casaca que lo iba. Si me tenía que memorizar todo este guión, no iba a sacar este video, no iba a valer la pena. Valle Verde es una serie increíble. Muchas gracias a Aqua, Cherry, por ayudarme con este video. No solo porque me ayudó a entender varias cosas de Valle Verde, sino que porque nos divertimos haciendo estas teorías locas. Pero también esta es solo la primera parte de la historia. Tengo algo de miedo de que este video salga tarde y el capítulo 4 de Valle Verde ya haya salido, pero por eso mismo es que me tengo que apurar en sacar la segunda parte, en la cual hablaremos acerca del segundo episodio y el tercer episodio de Valle Verde. Puede que incluso hable un poco acerca de la colección de 5 estrellas, porque parece tener spoilers para el final de la historia entera de Valle Verde, pero por ahorita lo único que tenemos que saber es lo que ya he explicado hasta ahorita. Todo empezó con una investigación que ocupaba a niños como pacientes, quedaron atrapados dentro del juego y lo único que nos falta determinar es si el juego verdaderamente está poseído por alguna entidad paranormal o si es una máquina que se está volviendo loca. Y eso de que esto es solo el comienzo, imagínense todo lo que hemos hablado para que sea solo el comienzo de la historia. En todo lo que saco el siguiente video hablando acerca de Valle Verde, les pido que por favor vayan al canal de Luvium. Si pueden apoyarlo monetariamente, apóyenlo monetariamente. Valle Verde es la mejor serie de horror analógico, ni siquiera horror analógico, no sé cómo describirlo, pero es la mejor serie de horror que he visto dentro de YouTube y está siendo creada por una sola persona que lo ha hecho únicamente porque tenía pasión por este proyecto, y cada parte de Valle Verde explota con la pasión que a Luvium le ha puesto. Es por eso que me encanta hablar tanto acerca de este juego, y la historia es tan complicada, tan pensada, que se merece que más de nosotros hablemos acerca de ella. Por ahora, esa ha sido mi exposición de hoy, maestra, y la veré en la siguiente clase. Bye bye.